Ahora sí. Música. Vamos a ver si hablamos de esto, ¿no es cierto? De la manera más eficiente para adelantarnos a las respuestas. Y empezamos a identificar que dentro de las diferentes fases en las que se encuentra nuestro prototipo, tenemos también distintas técnicas, ¿no? Distintos formatos para poder realizar estas validaciones. Una de esas fue la que estudiamos la semana pasada en la clase de evaluación de usuarios a través del protocolo Think Aloud, ¿no? Que implicaba esto de pensar en voz alta. Que vamos a reforzarlo con más claridad en la clase del miércoles, porque nosotros nos convertiremos en participantes y al mismo tiempo en evaluadores de nuestros juegos y los de nuestros compañeros, ¿no? Sin embargo, no es el único método y planteamos como otras alternativas y entre esos cosas empezamos conversando primero de los guidelines, ¿no? De las guías. Veamos si es que ya. Sí, ya. Y hay como estas dos guías principales, si es que hablamos en términos de sistemas, plataformas interactivas, ¿no es cierto? La web tiene como sus propios estándares, pero en este caso es como súper interesante entender que cada formato, ¿no es cierto? Un sistema operativo, un navegador, una aplicación, tienen ya una estructura y parten de estudios que han sido desarrollados por equipos especializados durante muchísimo tiempo. Entonces, que es súper importante cada vez que desarrollamos uno de estos sistemas, regresar a ver cómo se está planteando, ¿no? Cómo nos recomiendan trabajar los sistemas de imágenes y de iconos, cómo deberían ubicarse los controles, cuál es la lógica de las cromáticas que deberían incluirse, ¿no? Cómo manejar la tipografía de manera adecuada. Y que además, sí, pueden ser variables, ¿no? Existen cosas y criterios que pueden compartirse, pero al mismo tiempo hay muchas especificidades para cada sistema, para cada plataforma, para cada herramienta que estamos construyendo. Entonces, no dejen de echarle un ojo a estos sistemas, sobre todo cuando estén haciendo específicamente webs, apps, sí, que es lo que más van a hacer, ¿no es cierto?, dentro del mundo del sistema interactivo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, de nuevo, para tener claridad, partimos como parte del formato estándar, ¿no es cierto? En el sistema interactivo partimos de la descripción del contexto de uso, de una especificación de requerimientos, y los guidelines pueden apoyar al proceso de diseño, ¿no es cierto? Pero también pueden apoyar al proceso de evaluación del diseño. Ustedes pueden tener un diseño preliminar y a este diseño preliminar podemos enfrentarlo a estas distintas guías. Por un lado hemos visto cuáles son como estas recomendaciones un poco más técnicas, pero también vamos a empezar a ver estas otras recomendaciones que pueden ser conceptuales y que nos ayudan a identificar ya no solo en cada interfaz, ya no solo por cada wireframe, sino desde distintas generalidades cómo hemos trabajado nuestro proyecto. Entonces, de la misma forma, para trabajar con las heurísticas, es necesario pasar primero por Decide. ¿Cuáles son las metas de la evaluación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a evaluar ahora mismo? ¿Y cuáles son las preguntas que voy a hacer a este equipo de evaluadores, ya sean expertos o ya sean usuarios? Seleccionar paradigma, técnicas, método de usuarios, puede ser método experimental, que puede ser el A/B testing, que puede ser Think Aloud, pueden ser métodos cooperativos o evaluación de expertos, ¿no? Que pueden ser los guidelines, que puede ser las heurísticas, que puede ser el cognitive walkthrough. Cada herramienta puede tener como sus propias problemáticas, ¿cierto? Cada paradigma de evaluación y al mismo tiempo los diferentes recursos que utilicemos para medir. Y en todos los esquemas necesitamos manejar siempre éticas, ¿cierto? Necesitamos siempre crear un consentimiento informado, necesitamos generar un documento en el que explique qué es lo que necesitamos, que hable sobre el proyecto, que plantee un escenario,
que proponga un tipo de usuario para poder ponernos en sus zapatos, ¿no? Y evaluar e interpretar los datos. Entonces esto, ajá, otra vez como un pequeño refuerzo. Distintos tipos de prototipos, desde ideas a papel, funcionales y sistemas totalmente funcionales. Y diferentes métodos de validación, ¿cierto? Sin usuarios como los checklists, los guidelines, con usuarios como focus groups o pruebas de usuario. Distintos tipos de análisis también. Podemos hacer análisis generativos, ¿no es cierto? Que nos ayuden a crear ideas, a generar nuevas formatos de visualización para nuestros mockups, a construir una metáfora, ¿no? A identificar qué es lo que queremos hablar dentro de este esquema de tareas, a organizar las diferentes páginas que tenemos en una web en categorías. Estos son métodos generativos. Los métodos formativos se incluyen dentro de esta lógica iterativa, ¿no es cierto?, de diseño y evaluación, le van dando forma. Entonces, método generativo, por ejemplo, está el tema de los temas, el tema de los temas generadores, ¿no? Está el punto de los temas generadores, que es esta conversación a través de WhatsApp, que por cierto está caída, a través de estas distintas plataformas que ustedes pueden tener con sus participantes, ¿no? Con estos niños y niñas que les van a reportar cuáles son sus relaciones de seguridad o de inseguridad frente a algo en particular, de la tecnología con el museo, de la tecnología con la educación, de la tecnología con las relaciones docentes, que nos puede dar pistas de cómo construir nuestra experiencia, ¿no? Además de estos voice notes. Esto es generativo, ¿no es cierto? Todavía no estamos evaluando nada. Formativo, por ejemplo, las pruebas de usuario que vamos a hacer el miércoles, de evaluación de expertos que vamos a hacer ahora, que le permiten mejorar la forma, ¿no? De lo que tenemos como varias ideas que hemos ido creando, vamos a converger de nuevo, vamos a empezar a limpiar ciertas cosas que están generando ruido. Y los métodos sumativos es cuando ya tienes como todo listo, has pasado por varias iteraciones, has evaluado y has rediseñado muchas veces hasta decir, ahora sí, estamos casi seguros de que funciona, vamos a lanzar nuestro juego, nuestra aplicación, nuestra plataforma en un formato beta durante 3 meses para corroborar que todo esté como en orden antes de hacer el lanzamiento para todo el mundo, ¿no? Ahora, dentro de los métodos de inspección, vamos a hablar específicamente de las evaluaciones de heurísticas. Los guidelines ya vimos, checklist y walkthrough vamos a analizar un poco más adelante, ¿no? Yo no sé si ustedes revisaron ya estos 10 puntos. Me dijeron, ya lo pregunté, ¿no es cierto? Me dijeron que no habían revisado y por eso yo les dejé en el antes de este artículo de Nielsen, en el que habla de los diferentes, la descripción de los diferentes elementos, ¿no es cierto? Que siempre exista visibilidad, es decir, que tú puedas, y si ustedes se acuerdan, visibilidad es algo que mencionaba Norman también, cuando veíamos el video de Norman y de las Norman Doors, ¿no es cierto? Estas puertas de Norman, él decía como lo más importante es la visibilidad, que las personas puedan ver y puedan identificar cuál es el objetivo y puedan vincularlo a la acción que tienen que realizar, ¿no? Ser capaces de ver qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes hacer, dónde te encuentras. Una relación, pero ya vamos a ver como más adelante, ¿no es cierto? Están como descritas en diferentes páginas, con ejemplos en este caso específico de videojuegos, aunque Nielsen construye estas guías, fíjense, en el 94, ¿no? 94 es como el auge de la web. Entonces, estas guías tienen un énfasis en la web o nacen, digamos, como a partir de una reflexión de los problemas de la web, pero todavía se siguen aplicando casi que a todos los sistemas interactivos, incluyendo videojuegos. Este man es Jacob Nielsen, ahora está como mucho más viejo de lo que se ve en esta foto, que sostiene este mouse noventero de Logitech, pero era él, ¿no? Es otro de los personajes que son como, como estos padrinos del mundo del estudio de la interacción entre humanos y computadores.
visibilidad del estado del sistema, ¿no? Es súper importante saber dónde te encuentras. Es súper importante saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Por lo general, siempre que entras en una web, ¿cierto? Piensas que estás entrando a una web de una noticia. Entonces tú le diste clic porque sabías cuál era el título de la noticia. Sin embargo, cuando entras de nuevo tienes el titular de la noticia. Antes se utilizaba mucho también este sistema de los breadcrumbs, en donde te decía, como estás en el inicio y del inicio pasaste a programas de servicios y de programas de servicios pasaste a los programas emblemáticos y dentro de programas emblemáticos estás en no sé dónde, ¿no? O que puedas identificar en qué materia estás dentro del EVA, porque todas las materias son idénticas. Sin embargo, debe haber alguna manera en la que logres reconocer en qué parte te encuentras, ¿no? Entonces, en este caso vamos a pensar como en visibilidad, además del estado del sistema. Fíjense como estos distintos elementos, ¿no? Y no hay una sí, receta, ¿no? Digamos como, sí hay una receta que son como todos estos puntos, pero no llega a ser como tan descriptiva en la que te diga, debes tener de ley esto, ¿no? Porque cada sistema es distinto. Sin embargo, piensen ustedes, ¿cómo reconocen mis usuarios qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso podemos identificar algunos elementos, ¿no es cierto? Como los corazones. Logras saber cuánta vida te queda. Logras identificar en qué lugar del mapa te encuentras. Logras reconocer cuál es la hora en el juego, ¿no? La hora dentro del tiempo del juego, no dentro del tiempo real, que pueden ser como dos momentos distintos, ¿no es cierto? Que transcurren en diferentes formatos. Entonces pensemos cuál es el tipo de retroalimentación que le estamos dando y, ajá, si es que mis usuarios tienen un tiempo razonable para lograr identificar esta información y para poder tomar decisiones también en base a la información que les estamos entregando. Aquí también puede encontrarse como parte de la visibilidad, como no sé, el escenario, ¿no es cierto? En algún momento hablábamos de que el escenario es al mismo tiempo una ayuda para identificar el progreso, ¿no? Entonces, ¿cómo en función del escenario logro identificar cuán cerca me encuentro de la meta o cuánto he avanzado dentro de el objetivo que tengo que cumplir, ¿no? Al mismo tiempo, el personaje también puede sufrir transformaciones dentro de ese momento. Hablamos también de empatar lenguajes, ¿no es cierto? Hay un lenguaje en el mundo virtual y hay un lenguaje en el mundo real. ¿Cuán coherente es esta relación? Entonces, estamos utilizando un lenguaje no solo textual, sino un lenguaje gráfico, un lenguaje conceptual, que haga que la interfaz sea más simple, o estamos como inventándonos cosas, no hemos analizado lo suficiente, qué tan familiares son las frases que estamos incluyendo, ¿no? ¿Qué tanto conoce el usuario sobre los distintos elementos que estoy ocupando en mi sistema? Entonces, ajá, aquí hay como también estos dos ejemplos, ¿no es cierto? En Players Unknowns Battleground y en Apex Legends. Entonces, en un caso utilizas el nombre de rifles que, no sé, son como estándares, la gente conoce o puede conocer dependiendo de para quién esté dirigido este sistema, cuál es el tipo de rifle que tiene este código, ¿no? Yo que sé, al menos todos sabemos cuál es una AK-45 o una Magnum o un revólver, ¿cierto? Sin embargo, si es que empezamos a utilizar nombres que han sido diseñados, hay como nuevos retos, ¿cierto? Hay un nuevo reto que ya no es una correlación con el mundo real, ¿cierto? Con el mundo extrínseco, sino todo es conocimiento que tú tienes que adquirir dentro del juego, como reconocer qué tipo de arma es esta G7 Scout, ¿no? Esta BK-47 Flatline. Entonces pensemos también en cuáles son los elementos que nosotros estamos utilizando. Y bueno, en este sentido nosotros construimos en los dos sistemas, hemos trabajado con escenarios que forman parte del bagaje de los estudiantes de la PUSE, ¿no es cierto? La misma universidad, el panecillo,
son como elementos súper reconocibles. Pensemos también como desde el lenguaje, ¿no? Pensemos también desde la manera en la que se comportan los personajes que hemos construido, eh, cuán relacionados están estos elementos. Y no solamente dentro del mundo de los videojuegos, sino también empecemos a pensar como poco a poco en función de otros sistemas interactivos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves que estamos utilizando para que realicen ciertas acciones? ¿Y cuáles son las que están acostumbrados a hacer mis usuarios, ¿no? Nos estamos inventando como nuevos formatos en los que ellos interactúan, o estamos utilizando elementos que forman parte de lo que ellos conocen en su mundo cotidiano. Otro elemento es control para el usuario, ¿no es cierto? La libertad. Cuán fácil es para mi usuario tomar como sus propias decisiones en dentro de las distintas posibilidades, ¿no? Entonces, tiene mi usuario, ahorita que están como construyendo también ustedes menús, pensamos ya en la capacidad para que mi usuario regrese de nuevo a la pantalla de inicio, en este caso en el juego de ajedrez de iOS. Inclusive, sí puede ser como muy criticado, ¿no es cierto? Pero inclusive tienes la capacidad de hacer un undo, ¿no es cierto? Un control Z para la última jugada que realizaste en el ajedrez. ¿Cuál podría ser como el equivalente que me permita a mí deshacer una acción o modificar cierta decisión que he tomado o escapar de algún lugar al que no pensaba que iba a llegar, ¿cierto? No necesariamente como parte del juego, sino como parte del sistema interactivo. Pensemos en consistencia y estándares. Claro, por ejemplo, desde la iconografía, ¿no es cierto? Consistencia y estándares pueden ser como elementos que los recordamos con muchísima facilidad. En el juego de la DC Tandem. ¿Cómo se llama el juego? Sergio, Darly, De Chris. la bici. La Ah, bici. no le ponemos puesto nombre al juego. Es No le hemos como todo puesto el nombre. transmedia. No, No le han puesto nombre. ¿Y al transmedia cómo se llama? en transmedias tiene como frase, mientras yo crezco el mundo también. Entonces estaba como pensando en ponerle, pero como es como un nombre muy largo, entonces todavía no tengo. Uh-huh. Mientras yo crezco el mundo también, el videojuego, incluimos, ¿no es cierto?, como parte del heads-up display, los corazoncitos que representan la vida, ¿cierto? Esos son parte de los no sé si estándares, pero al menos de elementos consistentes que logramos reconocer en muchísimos juegos, ¿no? Fíjense en el mismo caso de Zelda, que a propósito fue como uno de los primeros juegos en crear como este heads-up display que te acompaña como constantemente. ¿Cuáles son como todos estos elementos que estamos acostumbrados a hacer, a ver, ¿cierto? ¿Cuáles son el tipo de controles que estamos acostumbrados a utilizar? Y cómo también el modificar como estos sistemas puede causar nuevas dificultades, ¿no? Entonces, tengamos como en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas de mi usuario y también cómo trabajamos para cumplirlas en ese sentido. Si pensamos en la web, de nuevo, ¿no es cierto? Y ahí hay como también un dilema como súper grande en el mundo del diseño interactivo entre la innovación y ¿cuál es el contrario de innovación? La consistencia. ¿Cuál será el opuesto de innovación? El antónimo. Quizás algo monótono. Uh-huh. Como lo cliché. Como costumbre. Uh-huh. Costumbres. Uh-huh. Sí, todo calza, ¿no es cierto? Como estos elementos que
a los que estamos acostumbrados, que son como más monótonos. Cuánto innovar y cuánto mantener, ¿cierto? Por ejemplo, los menús casi siempre están en la zona superior y es lo que te permite navegar, ¿cierto? Si es que nosotros queremos como solamente, porque sí, portarnos como de alguna manera innovadores, ¿no es cierto? Y mandamos como el menú a la parte inferior, empezamos a generar problemas de usabilidad. Si es que en lugar de hacer el home con una casita, hacemos el home con un perrito, capaz que ya no es un home, ¿no? Si es que cuando das clic al botón al logotipo, en lugar de que te lleve al home, te lleva a los contactos, empezamos a generar cambios que le confunden de alguna forma a nuestro usuario, ¿no? Entonces, la pregunta es como, ¿cuándo tiene sentido innovar? ¿Cuándo sí tiene sentido innovar en el diseño interactivo, ¿no es cierto? Y creo que ahí todo parte del análisis de la usabilidad. Innovamos especialmente cuando nos damos cuenta que podemos mejorar alguno de estos tres elementos, ¿cierto? En términos de satisfacción, de eficiencia o de eficacia. Pero cada vez que queremos innovar, es súper importante realizar como un estudio muy exhaustivo para que este nuevo elemento que estamos incluyendo sea comunicado también, o sea, de una manera en la que cumpla también como estos estándares de eficiencia, de eficacia, ¿no? De satisfacción. Si es que decidimos no utilizar el menú de hamburguesa y pensamos en lugar de utilizar un menú de hamburguesa, utilizar un menú de papas fritas, tenemos que garantizar que la funcionalidad sea, en términos de usabilidad, al menos igual que la que estamos reemplazando, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si no, es como mucho más sencillo, al menos para nuestros usuarios, utilizar algo que ya saben cómo hacer, ¿cierto? Entonces, no es como solamente ser creativos por ser creativos, sino ser creativos cuando logramos identificar, cuando somos lo suficientemente observadores para identificar en dónde tenemos este gap, ¿no es cierto? En dónde tenemos como este espacio, este hueco en el que podemos transformar, en el que podemos construir una nueva propuesta que sea al menos similar, pero idealmente mejor que la que estamos intentando dejar como obsoleta, ¿no? Para plantear probablemente como un nuevo estándar, una nueva consistencia. Y prevenir errores, ¿no es cierto? ¿Cómo prevenimos errores? ¿Cómo prevenimos que, claro, nuestro jugador no salga por equivocación del juego? ¿Cómo prevenimos que el usuario no se vaya dentro de esta web a un lugar al que no quería ir? ¿Cómo prevenimos que no apagues tu teléfono porque te olvidaste de bloquearlo y te lo metiste al bolsillo, ¿no? ¿Cómo prevenimos que no hagas como una llamada sin querer o que no sé? Entonces, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los posibles errores, cuáles son como los errores más comunes que pueden aparecer y tener esa capacidad de pedir, por ejemplo, una confirmación o de modificar la ubicación de los controles para que no ocurran, ¿cierto? Reconocer en lugar de recordar. El trabajo de memorizar cosas es como súper difícil. Y nada, hay como distintas teorías, ¿no es cierto? Hay distintas como estudios que mencionan que nosotros somos capaces de retener como máximo 7 dígitos dentro de nuestra memoria. O 7, sí, dígitos, características. Mientras más elementos aparezcan, más difícil va a ser como reconocer, va a ser memorizar la información. A menos de que ese sea el reto específico que queremos estimular dentro de nuestro sistema interactivo, es importante ayudar a que las personas reconozcan qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Sepan cuál es el botón que les va a permitir continuar al siguiente paso. A menos de que sea como un ejercicio constante y solamente tengas 2 botones, ya sepas que con A siempre estás saltando. Pero fíjense como en escenarios probablemente un poco más complejos, ¿no? Como Red Dead Redemption, en donde tienes
este menú que te ayuda, que te hace acuerdo, ¿no? De cuáles son las acciones que puedes realizar con los diferentes botones que tienes en tu controlador. Hablamos también de flexibilidad y de la eficiencia de uso. Entonces, en algún momento nosotros pensábamos y nos preguntábamos, ¿cierto? ¿Cuántos pasos necesitas para abrir la cámara de tu teléfono? Y, ajá, me respondían como, sí, yo solamente cojo el teléfono, le hago así y ya se abre la cámara. O le doy 2 clics acá y ya se despliega la cámara. O, yo qué sé, pero también como hay otros usuarios que desbloquean el teléfono con su PIN, tienen que irse al menú, hacen una búsqueda o digitan. Entonces, los usuarios más experimentados tienen la capacidad de tomar atajos, ¿cierto? Puedes, ajá, yo qué sé, como tomarte el tiempo en Counter-Strike, de como enfocar súper bien dónde se encuentra, parar, enfocar súper bien dónde se encuentra como este personaje y dar un tiro, o puedes como utilizar atajos y comandos que te permiten hacer como casi todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo resolvemos en términos de la eficiencia de uso para distintos tipos de usuarios el que pasen leyendo las instrucciones, después de leer las instrucciones entren al juego, o que de una vez digan como no, yo voy aprendiendo mientras voy jugando, y que al mismo tiempo el mismo juego, este mismo primer nivel, sea capaz de darme las instrucciones para entender cómo juego, para entender cuáles son los botones, para maestrar, ¿no es cierto?, mi técnica en relación a la mecánica principal. Hablamos de una estética y un diseño minimalista, y probablemente este es como uno de los puntos que a mí más me cuesta como leer, ¿no es cierto? El que más me cuesta generar como esta compatibilidad, sobre todo desde nuestro ethos, como latinoamericanos barrocos, ¿no? Entonces, las lógicas de la estética y del diseño minimalista, sí, evidentemente tiene como una característica funcional súper importante. Mi lectura es que están como muy vinculados también a un formato mucho más realista de vivir la realidad como europeos, norteamericanos, ¿no es cierto? En Sudamérica, si ustedes se fijan, además como desde todas las exposiciones gráficas a las que estamos constantemente expuestos en la cotidianidad, tienden a ser como muy sobrecargadas, ¿no? Tienden a ser como muy barrocas. Fíjense como solamente en los letreros de los buses, con toda la información que tienen, en lugar de que te digan como solo es la línea 2, ¿no es cierto? Es la línea 53, la línea 3B. En ese sentido, mi recomendación es asumir la lógica de la estética y diseño minimalista desde cómo hemos pensado el wireframe, desde cómo hemos pensado la composición, ¿no es cierto? Y este layout. Pensemos como en cuáles son los elementos necesarios y en cuáles son los elementos irrelevantes que estamos ubicando, y si es que tiene sentido mantenerlos. No necesariamente desde la estética, sino sobre todo desde la parte compositiva, ¿no? Después ya como todos los elementos gráficos que ustedes decidan incluir, añadir, creo que puede tener como otra reflexión que no necesariamente es desde la perspectiva minimalista. Sin embargo, claro, vamos a procurar que los elementos más importantes, que son los que están vinculados a reflexionar sobre cuál es mi objetivo, y al mismo tiempo sobre identificar y visualizar cuál es la acción que voy a realizar que me va a permitir alcanzar ese objetivo, sean súper claras, ¿no? Y creo que este es finalmente, no, hay uno más. Reconocer
diagnosticar y recuperarnos de los errores, ¿no es cierto? Por un lado decíamos como tenemos que prever cuáles son los posibles errores y trabajar sobre eso para que no pasen. Pero en el caso de que ya cometieron errores, ¿cuáles son los elementos que nosotros estamos diseñando para poder describir a nuestro usuario cuál es el problema y cuál es la solución, ¿no? ¿Cuáles son como estos posibles mensajes de errores que necesitamos incluir o pensar en los distintos elementos de nuestra plataforma? Y finalmente ayuda de documentación, desde cosas sencillas como instructivos a cosas muchísimo más complejas, ¿no? Como foros, enciclopedias, que permitan que, preguntas frecuentes, que permitan que nuestros usuarios entiendan, o que podamos como más bien comunicarles de manera adecuada, que podamos nosotros hacernos entender, para que queden claros como todos los puntos débiles del sistema interactivo en general, ¿no? Hasta acá, preguntas. ¿Se dieron el artículo de Nielsen? Respondan con emojis. Revisen, ¿no? Revisen es, de nuevo, es como importante que, que leamos antes de venir a la clase, ¿no? Que revisemos los elementos, si no vamos a estar como re perdidos. No estamos en clase de escuela, yo sé que todo el mundo les va a decir lo mismo, pero no estamos en clase de escuela, mijos. Pónganse pilas, que ustedes son como, los responsables de su propia de educación, ¿no? Nosotros podemos darles un acompañamiento, pero los responsables son ustedes mismas y mismos. Es decir, este póster lo resume todo, sin embargo, va a ser como necesario leer para poder entender como con claridad. Y es un elemento que yo, les recomiendo que lo tengan presente siempre que empiezan cualquier proyecto de diseño interactivo, ¿no? El póster tiene, y hay pósters además como por cada, fíjense, como hay pósters ampliados por cada uno de los elementos. Hay videos que les pueden explicar con más detalle, hay como información para de todo tipo. Entonces, dense y vamos a trabajar sobre esta evaluación el día de hoy. Entonces, identifiquemos cuál sería como la mejor manera de representar estos datos. ¿Qué tipo de recursos nos permitirán mostrar los resultados? A ver, denme un segundito. Perdón. Denme un segundito ya. Entonces, tal como está planteado el ejercicio. Vamos a pausar un rato esto, porque como no puedo entrar a EVA, no me acuerdo del todo si es que está planteado como dos ejercicios distintos, la evaluación de las heurísticas y la evaluación de usabilidad del miércoles, así es que es uno solo. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahorita, ¿cierto? Hasta poder entrar al EVA y revisar cómo mismo planteé la semana de hoy.
identifiquemos, ¿no es cierto?, estos 10 principios en nuestros propios prototipos. Hagamos esta lectura de la visibilidad, de la relación entre el sistema y el mundo, del control del usuario, estándares, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hallazgos más importantes los vamos a publicar en el Jamboard. Ajá, no está actualizado el link. Ya les voy a actualizar el link, perdón. Ya les voy a poner el link actualizado. No sé si tienen igual preguntas sobre este ejercicio que vamos a realizar ahora mismo. No hay. Todo en orden. Súper, entonces armamos los grupos. Transformers y rubias. Actualizo ahorita este link